Bienvenidos mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Es un día especial para nosotros, cada día que nos congregamos para alabar y bendecir el nombre del Señor y aprender su bendita y santa palabra. Hoy hay una enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas y es el completo de toda la palabra de Dios implementada en nuestras vidas, que nosotros debemos conocer y tener el temor de Dios como para observarla, meditarla y creerla. Creer la bendita palabra de Dios en nuestras vidas es importante porque ella es la que alumbra nuestro camino. Así es que vamos a venir con el mensaje de la palabra del Señor. Este día me toca predicar a mí y es un privilegio poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. En la multitud de consejeros se afirma. Y yo creo que nos podemos corregir y podemos entender. Lo que sí no podemos corregir es la palabra, porque la palabra es clara como el agua. El problema está que a veces no la vemos cómo se pasa, pero es clara como el agua. Pero a veces es difícil entenderla, hermanos. Esta mañana leyeron un precioso capítulo del libro del profeta Ezequiel, y en él se refleja la entrada triunfal de Jerusalén, por donde entró hace muchos años, por el oriente, la puerta dorada, la puerta de la misericordia que está al oriente de Jerusalén. Dice que ahí se abrirá un valle, el valle de Josafat, y ahí Dios traerá a las naciones. Pero cuando Él haga todo ese trabajo, va a castigar a los malos, va a juzgar a las naciones. Él va a entrar ahí. Y Federico y ustedes leyeron que será como un estruendo de muchas aguas y entrará por la puerta que está cerrada. Y la gloria de Dios estará otra vez en el templo. Esa gloria se fue hace muchos años. Que el templo de Salomón, que el templo que edificó Nehemías, Zorobabel y todos esos sacerdotes, nunca estuvo el Señor ahí. Él se había ido. Pero en su segunda venida, Él llenará el templo. Y de eso la palabra nos habla, pero muchas veces no podemos ver ese concepto. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hermanos, uno de las cosas que nosotros tenemos que entender es creer a la palabra. En el judaísmo existían más de 20, 22, algo así, pero más de 20 religiones, sectas religiosas del judaísmo. Pero hermanos, predicar judaísmo en este día sería absurdo. Hay cientos y miles de congregaciones judías que nada tiene que ver la una con la otra, igual que los evangélicos. Vemos miles de religiones, 40,000 religiones, 40,000 sectas religiosas del judaísmo. Entonces, cuando entendemos la palabra del Señor, lo que menos queremos es hacer una secta. Ya hay muchas, hermanos. Por eso su gran alabanza está definida como una iglesia en proceso de perfección para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos la palabra, la implementamos en nuestra vida, porque ese es lo que el Señor vino a hacer cuando Él vino aquí para dar la instrucción de cómo llevar la vida del cristiano. Él se presentó como un ejemplo vivo de cómo se vive la palabra bendita de Dios, y es a través de la obediencia. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de creer la bendita palabra de Dios. Cuando hablamos de eso, hermanos, nos encontramos en el mundo evangélico con muchas trabas. Por ejemplo, cuando hay una religión dominguista, decimos que el domingo es el día del Señor. Y cuando hay una secta judaizante, se dice que el sábado es el día del Señor.
Y cuando nosotros entendemos el mensaje de la palabra de Dios y estudiamos, nos damos cuenta cuál es la verdad. Y la verdad de las cosas es que no podemos hacer de ninguna cosa una forma de adoración y de veneración, como sucede en algunas sectas mesiánicas, que cuando ellos se convierten al mesianismo y creen en el sábado, hacen del sábado una verdadera religión. Yo he escuchado, por algunas razones, de algunas personas que le dijeron a una hermana, le dijeron a una señora: ¿usted es cristiana? Yo no soy cristiana. ¿Usted es mesiánica? Yo no soy mesiánica. Entonces, ¿qué es? Soy sabática. Ahí se daba cuenta usted el trasfondo de la religión que ella estaba proclamando, porque encontró una nueva religión. Y algunos mesiánicos han encontrado: oh, desde que guardo el sábado me siento más tranquilo. Desde que adoro el sábado y lo guardo y lo venero, me siento más tranquilo. Y eso se hace una religión. El obedecer a Dios es correcto. Amén. El entender la palabra de Dios, que es el día del Señor que Él puso, es correcto. Pero el que nosotros lo adoremos es incorrecto. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, sin más de más, puedo decir que creer a la palabra y no hacer conforme a la palabra es pecado delante de Dios. Sin necesidad, hermanos, de mucha introducción para el mensaje, vamos a leer estos versículos que son los versículos más citados o el versículo más citado en la Biblia. Y dice la palabra bendita del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros entendemos esto y nos damos cuenta y entendemos el concepto de creer, nos daremos cuenta qué significativo es este versículo para nuestras vidas. Y lo podemos ver en los siguientes versículos que dicen: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo soy qué? La luz del mundo. Entonces muchas gentes no quieren venir a la luz. Muchas gentes no quieren venir a Jesús. Aborrecen la luz porque les alumbra su maldad. Dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A nadie nos gusta que nos digan la verdad, porque somos perfectos y no tenemos defectos. Y cuando nos damos cuenta que realmente no lo es, entonces no queremos volver por ese lugar donde hay luz. Dice: mas el que practica la verdad viene a Jesús, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Así es que aquellos que odian la luz no vienen a la luz. Sin embargo, aquellos que aman la luz, hermanos, practican la verdad porque vinieron a la luz. Sin imponer las palabras definidas, ponemos en riesgo nuestra fe, hermanos. Nadie debía tener ese tipo de fe, ni siquiera necesitamos libros como una vida con propósito. Únicamente la Biblia debería ser una vida con propósito hoy en día. Reconocer que les falta algo más en su fe, entendiendo que lo que se enseña a mucha gente es verdad, pero será todavía la verdad. No tiene que ser así. Sabemos que es una sensación que preocupa nuestra alma de conocer lo correcto. Todos quisiéramos saber que estamos en lo correcto. Como estamos leyendo en la Biblia, nosotros nos enfocamos en qué es lo correcto. La Biblia se define por sí misma y afirma una cosa, afirma la otra, como lo vamos a poder ver en la palabra del Señor.
Entonces, el problema que tenemos muchas veces es la falta del estudio de la palabra de Dios, la falta de leer la palabra del Señor, porque poco a poco el Señor nos va revelando. Este libro de Ezequiel ha sido, los libros que hemos leído proféticos, es una bendición porque hemos aprendido increíblemente. Nunca lo habíamos visto así y lo hemos leído muchas veces. Pero como ahora lo estamos leyendo solo un capítulo, podemos meditar en él y Dios está hablando a nuestro corazón. Está escrito ahí. Todo lo que en el Nuevo Testamento se habla fue sacado del Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo, el reino de Jesús, el reino milenial, la venida de Dios en un caballo, todo eso está planeado, presentado en el Antiguo Testamento. Y nosotros al estudiar el Nuevo Testamento a veces no entendemos el concepto, pero cuando nos preocupamos por entender la palabra, podemos vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Ok. Dice Oseas, capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando este texto se habla, hermanos, Oseas está hablando principalmente a la casa de Israel, o sea, a las 10 tribus. Israel se dividió en dos naciones, la del norte y la del sur, como ustedes saben. Oseas le habla a la casa de Israel al norte. ¿Y qué pasó en el norte? Bueno, en el norte, hermanos, lo que pasó es que cuando se dividió el reino, Roboán y Jeroboam se dividieron las tribus y se hicieron dos naciones. Jeroboam le privó al pueblo de Israel que subiera a Jerusalén a la adoración al verdadero Dios. Él impuso la idolatría, el pecado, las fiestas paganas y todo lo que se conoce en el mundo religioso fue inventado por Jeroboam. Entonces, cuando el Señor les dice que mi pueblo fue destruido porque les faltó el conocimiento de la ley. La palabra de Dios es ese conocimiento que nosotros necesitamos. Sin embargo, hermanos, con frecuencia no definimos bíblicamente los términos que leemos. Cuando eso sucede, la verdad es que la escritura pierde sentido y comenzamos a tener nuestros propios prejuicios, o peor, ponemos nuestra confianza en el mejor libro de teología. Entonces se encuentra el conocimiento fuera de nuestro alcance. ¿Está el conocimiento fuera de manera que no lo podamos encontrar? No, hermanos, porque Dios nos dio la revelación de la palabra. Aquí hay un fundamento, hermanos, para la interpretación y el entendimiento bíblico. La Biblia se define a sí misma. En sus páginas hay un glosario que puede prevenirnos de muchos errores. Así que debemos de estar dispuestos, hermanos, para escudriñar la palabra del Señor. El malo, dice, aborrece la luz. Como dijo el texto que ya leímos, porque todo el que hace lo malo aborrece. La razón que pongo, hermanos, las cosas a colores es para poner el énfasis. El malo aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús, amén. Entonces tenemos que entender eso para irnos adaptando la importancia de conocer la palabra bendita del Señor. Y luego dice, más el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a Jesús y se goza en Jesús. Tenemos dos términos que son definidos en la Biblia, hermanos, verdad y luz. Pero, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Pilato le preguntaba a Jesús, ¿qué es verdad? Él ignoraba la verdad. Bueno, el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Quiero, hermanos, enfatizarles a ustedes, para que no se me espanten, que la palabra ley no existía en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No existía
hay leyes, ¿ok? Las leyes sacerdotales, del sacrificio, hay leyes, pero no, el concepto de ley era toda la escritura. El Antiguo Testamento se conoce como, obviamente el Pentateuco se conoce como las instrucciones, eso es lo que... Pero cuando se tradujo, hermanos, el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la palabra ley se puso como la palabra, ah, la palabra instrucción se puso como ley. Y así hizo pensar que era la ley. Pero no se trata meramente de la ley, se trata de las instrucciones. Así es que no es necesario buscar una definición. La Biblia dice que la ley equivale a la verdad, que las instrucciones de Dios que nos dio son la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Las instrucciones de Dios, la Biblia, la palabra bendita de Dios que nosotros hemos creído. ¿Y qué es la luz? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿qué dice? Es luz. Y camino de vida, la reprensión que te instruyen. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo David, y lumbrera a mi camino. De acuerdo a la Biblia, Jesús enseñó la palabra, la practicó, nos corrigió con la palabra, Él nos instruyó a seguir la palabra, Él nos enseñó a caminar en la palabra. Si en verdad queremos ser sus discípulos, hermanos, debemos de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay cosas que a veces en nuestra religión o en nuestra enseñanza que recibimos como que no cabe. Y es muy difícil, hermanos, muy difícil entender el concepto de la palabra del Señor por la enseñanza que recibimos. Imagínense, las iglesias mesiánicas se han dividido porque unos votaron porque se hiciera el servicio en sábado y otros votaron porque se hiciera el servicio en domingo y se dividieron. Hicieron una división. ¿Por qué, hermanos? Porque no entienden el concepto de la palabra. El Mesías nos enseñó, Jesús nos enseñó, hermanos, la palabra. Él es la palabra, Él corrigió con la palabra, Él usó la palabra para todo eso. Hermanos, tenemos que considerar esto, porque esto es muy importante que nosotros entendamos, que la palabra de Dios, hermanos, es la enseñanza correcta para nuestras vidas, que el complejo de teología, el complejo de tradiciones, de leyendas, como era, hermanos, la ley mosaica que los judíos practicaban, llamado el Talmud, o otros no, la Mishnah y otros escritos que ellos tenían, ellos ponían estos superior, hermanos, a los mandamientos de Dios, superior a la Torá, a la escritura de los hebreos. Ellos lo ponían así. Entonces Pablo estaba aburrido de eso, porque nosotros no estamos mandados, hermano, no estamos ordenados para obedecer eso. Por alguna razón yo me suscribí en un canal judío para aprender algunas cosas de ellos. Pero cuando se trata de que cuando vienen las fiestas, hermanos, es un legalismo que no tienes que hacer esto, que no tienes aquello. Pregúntale a tu rabino cómo lo haces, a qué horas lo haces, si lo debes de hacer, si temprano, si más tarde, si en mediodía, en la noche. Una cosa increíblemente, imagínense ustedes, hermanos, que la tradición judía dice que el día viernes, que es cuando empieza el sábado, tiene que haber una cena, regalar el pan, el vino, poner la silla de Elías y participar, prender las velas y un rito. ¿Y en dónde dice eso la Biblia? No dice la Biblia nada de eso. Entonces nosotros entendemos eso. No pueden pasar un tiempo como lo hacemos nosotros en adoración a Dios el día viernes, dándole gracias a Dios porque viene el Shabbat y gloria a Dios damos por eso. No pueden entender eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Jesús enseñó la palabra, Él practicó la palabra, Él corrigió usando la palabra, Él nos instruyó a seguir la palabra y caminar en la palabra. Si en verdad queremos ser sus discípulos, tenemos que implementar la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo que es importante. Amén. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, les voy a decir algo que es importante, que usted debe de saber. Algunos cristianos, algunos evangélicos, rechazamos rápidamente el mensaje de la ley.
porque decimos eso del Antiguo Testamento, eso no nos corresponde a nosotros. Más sin en cambio, la mayoría de los cristianos, oiga bien, la mayoría de los cristianos obedecen firmemente la ley de Dios. ¿Usted toma en vano el nombre del Señor? ¿Verdad que no? ¿Usted es un idólatra? El segundo mandamiento, ¿verdad que no? ¿Usted deshonra a sus padres? ¿Verdad que no? ¿Usted anda deseando a la mujer de su prójimo? Por lo menos no lo debe de hacer. Entendemos todos esos principios y tratamos por todos los medios de caminar correctamente. Porque cuando nos desviamos nos podíamos ir al pecado y a la idolatría. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reforzar que la palabra de Dios es la verdad, que Jesús la enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Fíjense que ustedes, un hombre fue y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Él dijo, guarda los mandamientos de Dios. Y él le dijo, ¿cuáles son? Y el Señor se los enumeró. Pero a otro le dijo, bueno, ¿qué lees? Como dice la Biblia, pues amarás a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues es todo. Y los cristianos los creemos eso, hermanos, creemos eso. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si rechazamos la palabra de Dios, si rechazamos sus mandamientos, si rechazamos lo que dice Él, pues ya no amamos al Señor. Porque ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, ¿qué dijo? Guardar mis mandamientos. Entonces la forma que nosotros podemos cumplir la ley, esos dos mandamientos, es guardando los mandamientos de Dios, que eso es lo que a Jesús dice que le podemos demostrar que le amamos porque le obedecemos su palabra. Eso es fácil de entender, hermanos. Y no tener ese resentimiento que no, que la palabra que no, que eso fue en la ley, que no. Porque, hermanos, cuando Él dijo eso, cuando Jesús nos enseñó todo eso, Él nos dijo, olvídalo. El Antiguo Testamento es basura, ponlo en la basura. Él nos enseñó todo lo que Él cumplió durante su ministerio. Solo para decir, bueno, mejor, olvídate. Él no nos enseñó todo lo que nos dio en su palabra y después dijo, olvídense. No enseñó Jesús eso. Él no dijo que ignorásemos la palabra de Dios. En la teología del primer siglo, hermanos, como ustedes saben, se seguían tradiciones de los ancianos y las doctrinas de hombres que estaban contra la ley de Dios. Ellos creían que las leyes que ellos habían establecido eran superior a las leyes de Dios. Porque si había un profeta de ellos en medio de 1000 profetas como Elías, el profeta de ellos era superior a los profetas que eran como Elías. Así de grave era su creencia, hermanos, para establecer sus dichos y sus cosas que ellos practicaban. El Talmud, si usted lo ha leído alguna vez o alguna ocasión, se darán cuenta que hay una discriminación, hermanos, horriblemente, que Jesús nunca la dijo. En su ley de ellos, hermanos, su ley oral que ellos han marcado, hermanos, está prohibidísimo la unión de los judíos con los gentiles. Los odian, los aborrecen y muchas veces, si usted lee el Talmud, sabrá el pensamiento que ellos tienen acerca de los gentiles. Entonces podemos entender eso, pero esa no es la palabra de Dios. Esa no es la ley de Dios. Eso no es lo que Dios nos enseñó. No, Jesús nos enseñó. Así es que podemos ver eso, hermanos, que hubo muchas personas y hombres que estuvieron equivocados en sus escritos. Y ellos influenciaron a las personas con sus teologías por cientos de años. Qué difícil es entender muchas veces la palabra de Dios por nuestra tradición. Y cuando se trata de que nosotros queremos implementar algo en nuestra vida, que la palabra de Dios dice, no, eso estaba en el Antiguo Testamento. Como si el Antiguo Testamento es basura y se tiró y ya no tenemos que hacerlo. Eso no es verdad. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y luego, hermanos, para mejorar todo, también calificó para tomar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando Jesús implementó su palabra, Él demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Podrá decir, la ley de Dios hizo eso.
murió por nosotros en la cruz del Calvario, sí. Yo pensaba que por la fe yo tenía libertad en Cristo. Sí la tienes, todos la tenemos. Entonces, eso significa que a través de Cristo ya somos exentos de la ley de Dios. Dios no lo quiere, hermanos. Mire lo que dice Romanos. Y luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Podría decir la ley de Dios. Yo pensaba que andaba en la libertad. Andamos en la libertad cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que alguien no pueda entender esta definición de ley? Equivale a la luz y la ley debe ser evidente en nuestro caminar. Es importante notar las definiciones que encontramos en la Biblia, porque a través de esa definición que entendemos el mensaje de Dios con mucha claridad. La ley es verdad, porque esa verdad nos instruye cómo vivir cada día. Luz es el resultado de caminar en la palabra que guía nuestro caminar y nos mantiene fuera de la oscuridad. Cuando andamos en luz nos damos cuenta cuando las cosas están mal. Nos damos cuenta si hay algo oscuro, si hay tinieblas, fácilmente, porque traemos la luz. Camine usted sin luz en un lugar oscuro y no sabe con lo que se encuentra. Así es que de acuerdo a la Biblia, hermanos, la ley es el camino, la ley es la verdad, la ley es la vida, la ley es la luz. Y la luz, interesantemente, es la verdad. ¿Quién es este, hermanos? Todo esto, ¿en qué persona se podría decir que cabe? Jesús es el camino, él dijo, ¿verdad? Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es la luz. Y eso, de acuerdo a los textos que hemos leído, está representado por la palabra bendita del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la palabra de Dios hecha carne que vino para enseñarnos y para establecer sus preceptos benditos en nuestras vidas, implementarlos de manera que nosotros los viviéramos correctamente. Fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros leemos de la ley, creemos que son los 613 mandamientos que hay. Nada que ver con eso, hermanos. Casi más de 150 mandamientos se van en el templo. Nosotros no somos levitas, no tenemos nada que ver. A otros 20 o 30, 50 se van con los ganaderos que tienen ganado, otros con los que siembran la tierra, y así se desaparece. Y después viene una ordenanza o una guía, que es la guía dietética. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no la debemos de obedecer. Y eso no hay ningún problema, nadie se va a condenar por comer camarones, nadie se va a condenar porque coman cerdo, nadie se va a condenar por eso. ¿Verdad? El problema está que Dios en su infinita misericordia dio esas instrucciones para nuestra salud personal. Una muchacha acaba de ir a México, le encantaban los camarones, comió camarones, se dio una enfermedad que casi se muere. A mí me gustaba mucho la carne de cerdo, comía cerdo hasta por donde no, y me salieron gusanos en la cabeza. Por la gracia del Señor estoy aquí, y Él me libertó a pesar de yo haber pecado o de haber desobedecido, más bien, desobedecido sus instrucciones. No coman eso, les va a hacer daño. ¿Sí? Ustedes saben cómo se hacen los camarones. El día que yo me di cuenta cómo se hacen los camarones, wow, yo no sabía eso. Yo oía que los marineros encontramos un banco de camarones. Pues sí, un tiburón estaba muerto ahí y ahí se juntaron los gérmenes y estaba pero increíble. Cuando los pescadores llegaban, encontraban llenos de camarones y arriba. Cuando yo supe eso, dije, no. Pero nadie se condena por eso. No condenamos a nadie porque coma camarones o porque coma carne de puerco, porque son leyes dietéticas que para nosotros, si nosotros las queremos observar, si no, aténganse a los gusanos en la cabeza, no se crean, hermanos. Aquí en Hawái, según los puercos están bien alimentados.
se alimentan con mangos y se alimentan con hierbitas en el campo. Pero esa es solamente una observación que nosotros tenemos que ver para que se den cuenta, hermanos, que cuando alguien trata de judaizar, no, hombre, hermanos, lo condenan fácilmente. Fíjense que en la ley en lo que Dios implementó, jamás implementó el sábado. Y dicen, si Jesús no implementó el sábado, ¿por qué lo tenemos que guardar? Pues claro, ¿quién iba a hablar acerca del sábado? Cualquiera que lo violara, hermano, en uno de sus puntos podría ser apedreado. Imagínense ustedes que ellos hicieron el sábado como 1000 leyes, hermanos. Y la mayoría de ellos a veces se ostentaban de guardar el sábado, porque la ley decía que cuando te levantes tienes que levantarte derechito y dar media vuelta, poner primero el pie derecho y después el pie izquierdo y dar otra media vuelta y caminar. Y una sinnúmero de leyes que pusieron que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos hablan de eso, creemos que nos están llevando al judaísmo. Y no se trata de eso. Se trata que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que la implementemos en nuestras vidas. Cuando Jesús vino, implementó su palabra bendita en nuestras vidas. Y ahora conocemos muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Jesús no nos habló de la lascivia, no nos habló de la fornicación, de los desenfrenos homosexuales, no nos habló nada de eso, no nos habló nada de eso, ni siquiera lo mencionó al fin como Dios, pero ese trabajo se lo dio a Pablo. Y Pablo nos enseñó que fumar es pecado, drogarse es pecado. ¿Por qué? Porque destruyes el templo de Dios, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá el altar. San Pablo nos enseñó que comer lo ofrecido a los demonios es pecado, que no debemos de hacer eso. San Pablo nos enseñó la bondad entre los hermanos. San Pablo nos enseñó, y la Biblia nos enseñó, tienes que perdonar a tu hermano. Y cuando se trata de ese mandamiento de perdonar a nuestro hermano, personas se han ido de congregaciones con tal de no perdonar ni ver a la persona que lo ofendió, porque no son capaces de perdonar. Y si no perdonas, Jehová nuestro Dios no te perdonará. Pero alaban a Dios, cantan a Dios, sirven a Dios pensando que están bien. Hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios, Dios nos la dio para implementarla en nuestras vidas. Si nosotros fallamos, nosotros estamos fallándole a Dios, estamos despreciando. ¿Saben a quién despreciamos? A Jesús, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la palabra hecha carne que vino para instruirnos. Mucha gente, hermanos, no comprendió que la palabra vino con Jesús, que Él es la palabra, como les acabo de decir. Dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. También podemos ver esto en Apocalipsis, hermanos, cuando dice la palabra, estaba vestido de una ropa tenía en sangre, y su nombre es, ¿qué, hermanos? El Verbo de Dios. Ese es su nombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Él es Dios, Jesús es Dios, y Él, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías había escrito, porque de Sión saldrá la palabra de Dios. De Sión saldrá la ley para todos, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así es que, hermanos, Jesús vino para para librarnos de nuestros pecados y enseñarnos a no pecar. Dice la palabra del Señor, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado se define, hermanos, como el quebrantamiento a la ley de Dios. Leemos, el pecado es la atadura, la ley de Dios no es una atadura, como podríamos decir que la obediencia a la ley de Dios, ambos se definen como ataduras, pero la ley de Dios define el pecado
Y eso significa que si somos obedientes a la ley de Dios, estaremos en ataduras en ninguna manera. Pero si rompemos la ley de Dios, entonces sí podemos estar en ataduras, pero en ataduras del pecado. Cristo es la libertad, porque Cristo es la palabra en la carne. Es la ley de Dios que es libertad. Vamos a continuar. Dice, andaré en libertad. Algunos dicen, el Señor ya nos liberó de la maldición de la ley. Ya somos libres. Mire lo que dice la Biblia. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¡Wow! Yo creía que la ley nos hacía esclavos, que nos ataba otra vez más. Cuando la verdad de las cosas es que la palabra nos hace libre y conoceréis a Jesús y Jesús los libertará y conoceréis la verdad y conoceréis mi palabra y la palabra nos hará libres. Cuando nosotros leímos la Biblia por primera vez, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando leímos la primera vez la palabra de Dios, cómo nos entusiasmaba y yo estaba atento. Yo ya no voy a hacer esto, yo ya no voy a hacer aquello. Pero hermanos, en la palabra del Señor no encontramos que si tomas drogas es pecado, que si comes carne a los cielos es pecado. No habla de los homosexuales, de los borrachos, de los ladrones, de los secuestradores, no dice nada. Pero Pablo viene y lo implementa en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, nosotros somos salvos porque conocemos la palabra del Señor y no vamos a decir, no, pues yo guardo la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero vivimos en fornicación, vivimos en lascivia, vivimos borrachos, drogadictos, pero yo guardo la ley de Dios. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un paquete completo, hermanos, en la ley de Dios y en la gracia de Dios. El problema que tenemos es que la gracia es mucho más difícil que la ley, por lo que le estoy diciendo. Es fácil decir, yo guardo los mandamientos de Dios, pero me encanta el golgorillo y me encanta el baile y me encanta la droga, las mujeres y me encanta aquí, me encanta allá. ¿Qué clase de ley tienes? Tienes ley. ¿Ves? Pero, hermanos, nosotros debemos entender eso. La ley de Jehová, nuestro Dios, es la palabra. Y miren lo que dice. Por lo cual, déjenme regresar. Estaba hablando que la ley de Dios es la palabra, el camino, la verdad, como acabamos de leer en los versos que acabamos de leer. Cristo es la ley de Dios, la palabra en la carne, el camino, la verdad y la vida, lo he repetido muchos. No estamos inventando esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo vive en nuestro corazón, significa que la ley de Dios está en nuestro corazón. Cuando nosotros correctamente, vuelvo a repetir, hemos aceptado a Jesús, la luz, la verdad, el camino, y vivimos de acuerdo a su palabra de Dios, no nos es difícil librarnos, hermanos, de las ataduras de la carne. Porque para muchas personas, el que tú vengas a la iglesia todos los días, eso te va a salvar, eso no te va a salvar. Te va a salvar una vida correcta delante de Dios. Y deja por un lado la ley en estos momentos, ¿ok? Deja por un lado la ley. Pero date cuenta de tus gustos, de tus aficiones, de tus lascivias, de lo que miran tus ojos, de lo que oyen tus oídos, de lo que hacen tus manos, de tus acciones que haces. ¿Cómo te expones pues, delante de las gentes? ¿Cuál es el odio, el resentimiento que tienes hacia otro? ¿Cuál es lo que estás pensando mal de otra persona? ¿Cómo miras a los demás? ¿Cómo te crees tú la gran cosa? ¿Cómo quieres presumir? ¿Cómo quieres hacer eso? Hermanos, eso es importante en nuestras vidas. Pablo viene y lo define correctamente y dice que los que caminan en la carne no tienen parte del reino del Señor. Solo los que caminan en el Espíritu serán liberados. Y habla en Gálatas acerca de los deseos de la carne y da un sinnúmero de efectos de la carne, que los que hacen tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero guarda la ley. ¿Y qué con eso? Tú no estás guardando la ley.
Tú estás teniendo una religión, estás aparentando que eres hijo de Dios cuando en la realidad nadie te cree. ¿Por qué? Por tu forma de vivir. Porque no muestras ni caridad, ni cariño, ni compasión para las gentes y eres un abusivo, un peleonero, un discriminador, un orgulloso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos un compromiso grande delante de Dios, hermanos. No quedamos, además, la ley nos salva. Nadie se salva por la ley, hermanos. Solo el sacrificio de Jesús puede hacer la obra completa en nuestra vida para que podamos obedecer a su palabra y para que podamos implementar lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y dices, Pablo, y yo se supone que tengo el Espíritu de Dios y Dios me mandó a hacer este trabajo, porque esa es una verdad, hermano. Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Dios, implementarles la ley y recordarles cuál es su trabajo. Pero a Pablo le dejó el ministerio, hermanos, de los gentiles para que les enseñara a los gentiles. Cuando ustedes reciban a Jesús como su Salvador personal, sus vidas van a cambiar y ustedes serán nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a vivir, va a mirar y va a ver tu vivir, va a decir, wow, qué cambiazo, qué increíble. Pero olvídense de eso, hermano, olvídense de la religiosidad. ¿Cuántas cristianas habrá en Waikiki que andan con tanga enseñando las pompis? ¿Cuántas habrá? Pero guardan la ley, pero van al servicio los domingos. ¿Entienden eso, hermanos? No tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que implementar la palabra de Dios correctamente en nuestras vidas y no irnos por la tangente. Oh, pero eso sí, tengo una conducta perfecta, no fumo, no tomo, no le pego a mi esposa, no uso droga, no veo pornografía, no hago nada de Dios, no hago nada malo delante de Dios de acuerdo a mi justificación. Pero no me hablen de la ley de Dios, no quiero saber nada de la ley de Dios, porque eso es una atadura y yo vivo en libertad. ¿Se dan cuenta, hermanos, la diferencia entre una cosa y la otra? Nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que es correcto delante del Señor. Ya les dije todo esto, ya vamos a terminar. Entonces, no estoy implementando el judaísmo, ¿ok? Dios me guarde de eso, no estoy implementando el judaísmo. Yo les estoy hablando lo que la palabra de Dios dice de la importancia de amar a Jesús, que es la luz, la verdad, la luz, la salvación. El sacrificio perfecto es Jesús. Pero algunos me dirán, porque muchos malinterpretan la gracia. Yo prefiero andar en la gracia. Yo prefiero andar en la gracia. En la gracia estoy más tranquilo. ¿De veras? ¿Prefieres andar en la gracia? Mira lo que dice. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Son cristianos, ¿ok? Cristianos que andan en la gracia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no debiera más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! Y estaban en la gracia, hermanos. ¿Se puede imaginar? Quitar en medio de vosotros se ha entregado a Satanás. ¿Te parece gracia eso? Pues debe de ser, porque estaban en la gracia. Para los que creen que estar en la gracia es mejor, Ananías y Zafira le mintieron a la congregación, como muchos mienten, sobre el dinero de su propiedad. Pedro les dice que ellos no estaban mintiendo al hombre, sino al Espíritu Santo. Y luego cayeron muertos. ¡Wow! Y estaban en la gracia, hermanos. Estaban en la gracia. Para los que prefieren estar en la gracia, esta es una prevención.
para que sepan que con Dios no se juega. Hermanos condenados, pues eso dice Santiago. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. ¡Wow! ¿Condenados los hermanos que están en la gracia? Eso dice. Pues debe ser porque estaban en la gracia. ¿Podemos maldecir a un hermano estando en la gracia? Mire lo que dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¡Wow! ¿Podemos hacer eso en la gracia? ¿Maldecir a los hermanos? ¿Maldecir a las personas que están incorrectamente? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, de la gravedad de ignorancia que hay muchas veces cuando no entendemos el valor de la gracia? Porque la gracia bendita no es una licencia para maldecir. La infinita gracia de Dios, hermanos. Mire lo que dice. Fíjense ustedes. Pongan atención a esto porque es importante. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Jesús, de la verdad, del camino, de la luz, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervir de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¡Wow! Los creyentes que sean desobedientes serán consumidos con los enemigos de Dios. ¿Te parece eso gracia? La gracia, hermanos. La infinita gracia de Dios. ¿Pero qué no es gracia? ¿Qué no es gracia? Esa es una desgracia, amén. Pero miren, ¿qué no es gracia? Judas, verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjense, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos se convierten en libertinaje la gracia de Dios. Por eso es que cada domingo en algunas iglesias hacen cada tontería, hermano. Pero como estamos en la gracia, pues no hay problema. Aunque muchos, por la net que se ve ahora en internet, muchos han muerto ahí mismo en el púlpito y han caído muertos en ese lugar. ¿Por qué razón? Por muy santos, pues gloria a Dios por eso. Pero si blasfemaron a Dios, la gracia les mandó el cheque para que lo cobraran. La gracia no es una licencia para pecar, ni es una licencia para pasar por alto el pecado. No podemos pasar por alto el pecado. Había una lámina que puse ahí, estás predicando en contra del pecado, ¡qué bueno! Romanos 6, 1 al 2 dice, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La ley del pecado no nos afecta, porque el Señor Jesús nos vino a enseñar cómo hacer lo correcto delante de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos, me tardé un poco con tanta lámina. Pero espero que hayan entendido el mensaje del Señor. Amén. No nos podemos ir por la tangente. No, pues yo guardo la ley. Pero nunca has podido perdonar a tu hermano. Pero mira lo que ves en la televisión. Te he visto a ti. Y cuando eso sucede, hermanos, no solamente estamos condenados, sino estamos blasfemando el nombre de Dios
haciéndonos creer que somos algo. Por eso el Señor dijo, habrá una condenación para todo aquel que se cree judío y no lo es. Cuando nosotros implementamos la ordenanza de Dios y entendemos la doctrina que se nos enseñó como pueblo de Dios, caminaremos correctamente. Y no necesitamos gloriarnos de la ley. Necesitamos gloriarnos en Cristo Jesús, que nos libertó de la ley del pecado y que nos dijo que ya no pecáramos. Eso hará la diferencia. Mis queridos hermanos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras quejas, nuestros malos pensamientos, nuestras fobias, nuestra depresión, se debe al resultado del pecado, porque estamos odiando a alguna persona que no nos cae bien, que no la queremos y decimos que somos cristianos. ¿Qué puedes esperar de eso? La gracia, el castigo de Dios, la depresión, al grado, hermanos, que muchos cristianos se están suicidando. Y más por allá anda un predicador de la gracia que dice que los que se suicidan, Dios los perdona, que no hay ningún problema. Dios los perdona. ¿Qué está haciendo? Promoviendo la condenación, hermanos. Si nosotros somos el templo de Dios, Él nos dio la vida como un regalo, como un privilegio. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si estamos viviendo en la gracia, vivamos en la gracia, hermanos. Vivamos en la obediencia a Dios. Pero si nos queremos burlar de la gracia, cualquier día se nos llega y entonces es cuando decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Rápido se nos olvida, hermanos. ¿Entendemos, verdad, hermanos? Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que esta mañana tú ayudes a este pueblo, Señor. Estamos trabajando, Señor, de manera de alcanzar la perfección en Cristo Jesús. No somos perfectos, somos faltos, nos falta mucho. Señor, nos desviamos, nos descarriamos, desobedecemos, somos rebeldes, Señor, somos malvados, Señor, perdónanos. Estamos entendiendo tu palabra y sabemos, Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ayúdanos, Señor, para poder implementar tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor. No desechar una ni desechar la otra, sino entender, Señor, que el complemento de tu ley es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas, en su gran alabanza no estamos judaizando, en su gran alabanza creemos en la palabra bendita de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir en justicia. Dios, en su infinita misericordia, dejó su palabra para que nosotros la leyéramos. Hay muchas personas que tienen 1 o 2, hasta 3 Biblias en su casa y no la leen. Y es importante que nosotros leamos y entendamos, porque si no, no podemos entender el concepto de Dios en su palabra. Hablaba yo esta mañana y hice mucho énfasis en los mandamientos de Dios y lo que Dios nos enseñó en su bendita palabra, pero también en lo que Pablo nos enseñó para la iglesia, todo lo que tenemos que implementar en nuestras vidas. No podemos decir, no, yo ando pecando y ando haciendo, porque la gracia de Dios está conmigo y voy con las mujeres y tomo y fumo y bailo y ando haciendo desastre, pero no importa, la gracia de Dios está conmigo. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo traté por todos los medios de enseñarles la palabra y de redarguirles. Esto dice la bendita palabra del Señor. Y tanto valor tiene lo que Pablo dijo, porque lo dijo de parte de Dios para un pueblo desobediente, como los mandamientos que lo dio para un pueblo también rebelde. Pero en todo eso nosotros podemos reconocer que la palabra bendita de Dios sigue siendo la verdad, sigue siendo el camino, sigue siendo la verdad, sigue siendo la vida, sigue siendo luz de salvación para nosotros. Implementándolos en nuestras vidas nos dará la oportunidad de caminar rectamente delante de Dios. Creemos en sus promesas y creemos que sus promesas serán una realidad en nosotros,
porque eso es lo que dice su palabra. Si oyeres atentamente la voz de Dios, si guardares sus mandamientos, si estuvieres atento a sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, eso nos da a nosotros la enseñanza de que es importante eso. Pero nuestra vida personal, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual es muy importante y no nos podemos engañar creyendo que la gracia lo hace todo por nosotros, porque como ustedes leyeron los textos de gracia, no era mucha gracia. Ahí muchos pagaron, y eso sucederá con la gente que se quiere burlar de la ley de Dios, se quiere burlar de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia, creyendo que pueden hacer lo que quieran porque están bajo la gracia. Dice la palabra del Señor que eso es endurecimiento del corazón. Y dice la Biblia que el hombre que endurece su corazón de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tenemos que entender ese concepto en nuestras vidas, tenemos que entenderlo porque es importante. Ahora no es una religión, no estamos implementando una religión, no queremos religión, nosotros no creemos en las religiones. Por eso es que siempre, a veces cuando trato de enseñar esto, la gente piensa que soy un judaizante. No soy un judaizante, ni soy judío, ni siquiera me siento judío. No, yo lo que soy seguidor de Jesús y quiero obedecer lo que Jesús implementó en su palabra para mi vida. Doy gracias a Dios por ese privilegio y espero que ustedes puedan entender y comprender el mensaje que les ayudará mucho a su vida. Una cosa sí tengo que decirles, que si ustedes cumplen con el Señor en su vida personal, espiritual y también material, el Señor sus promesas las cumplirá en su vida. Entonces, el resultado será, no habrá más miedo, no habrá temor, no habrá fobias, no habrá depresión y habrá una fe y una esperanza y un creer firmemente de que el Señor nos va a ayudar en todos los conflictos que tengamos en nuestras vidas. Que vamos a tener conflictos, es cierto. Que vamos a pasar pruebas, es cierto. Que vamos a pasar tribulaciones, es cierto. Pero en las tribulaciones yo voy a estar con ustedes. Y eso nos consuela, porque eso nos ayuda a obedecer cada día al Señor. Así es que nosotros creemos la palabra de Dios, la implementamos en nuestra vida, la predicamos con nosotros, con nuestra vida, y creemos que es la única solución para la salvación de la raza humana, su palabra bendita. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no obedeciere, será condenado. Nosotros hemos creído esto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que la palabra haga efecto en sus vidas y hablen con el Señor para que el Señor confirme su palabra en ustedes y haga un cambio total en sus vidas. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.